Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en que vean esta presentación. El día de hoy, el Club de Contadores del Perú, en su membresía tributaria, presenta la tercera sesión del curso virtual Procedimiento de Cobranza Coactiva, seguido por SUNAT. Curso a cargo de la doctora Mary Bamón de Quinteros, abogada por la Pontificia Universidad Católica, máster en Derecho Tributario y Política Fiscal en la Universidad de Lima, actual gerente de la firma de impuestos BIB Abogados y Contadores, ex asesora del Tribunal Fiscal y ex asesora de la Gerencia de Servicios al Contribuyente de la SUNAT. Para nosotros, como siempre, un honor, un privilegio poder contar con su apoyo y su colaboración. Doctora Mary, ¿cómo está? Muy buenos días. Tiene usted el micrófono habilitado. Iniciamos con la sesión que nos convoca para el día de hoy. Muy buenos días, Edu. Gusto en saludarte. Buenos días a todas las personas que ya se encuentran conectadas en esta tercera y última sesión de nuestro curso denominado Procedimiento de Cobranza Coactiva, seguido por SUNAT. Hoy vamos a ver ya una de las últimas modalidades de embargo o de las medidas cautelares que la Administración Tributaria ordena, que es el embargo en forma de retención, los embargos telemáticos que realizan los grandes compradores o las instituciones del Estado. También ya vamos a analizar a mayor detalle todas aquellas causales que el Código Tributario ha previsto como causales de suspensión y de conclusión para verificar la intervención excluyente de propiedad, la tasación y el remate y las herramientas impugnatorias contra el procedimiento de cobranza coactiva. Un momentito, no sé qué está pasando, que se ve así. Edu, ahí estamos, listo, gracias. En la primera sesión, como recuerdan, nosotros hemos analizado el concepto de deuda exigible coactivamente y decíamos aquella deuda exigible es la determinada en valores cuya cuantía no ha sido observada. Aquella deuda exigible es aquella que se encuentra pendiente de pago porque hay un monto parcial tal vez pagado, pero no su totalidad, porque no existió un fraccionamiento, porque la administración tributaria ha emitido un valor que no ha sido cuestionado oportunamente y de haber sido cuestionado con posterioridad, pues no ha sido afianzada ese reclamo con una carta fianza para que se suspenda o se concluya el procedimiento de cobranza coactiva. Luego comentábamos sobre aquellas opciones que tiene el contribuyente de verificar como procedimientos no contenciosos, la reimputación de pago, la prescripción, la compensación de las deudas, que podríamos nosotros invocar antes y ya sabiendo que tenemos una deuda que es exigible, para que se evalúe y esto invocarlo ante el ejecutor coactivo para obtener un pronunciamiento de la administración tributaria. Decíamos que cuando ya la administración tributaria verifica de que la deuda es exigible coactivamente y que no hay medida que nosotros o recurso que hayamos interpuesto, notifica la resolución de ejecución coactiva. Y en la sesión pasada veíamos que la resolución de ejecución coactiva, en la que nos otorgan 7 días hábiles para nosotros cancelar, tiene ciertos efectos, sobre todo respecto de las infracciones en las que incurrimos, ¿no? Infracciones, por ejemplo, vinculadas a libros, vinculadas a determinación y a declaraciones, que aún dentro de esos 7 días hábiles de notificar la resolución de ejecución coactiva, tienen una rebaja y que deberíamos observar y contemplar esos 7 días hábiles como para poder acogernos a la rebaja del 40%, en algún caso, como las declaraciones no presentadas por contribuyentes hasta 150 OITs de ingresos, decíamos que había todavía un 95% de rebaja. Entonces contemplamos que este plazo, que si bien es cierto, tenemos una deuda exigible coactivamente, una resolución que inicia el procedimiento de cobranza coactiva con 7 días que nos otorga la administración tributaria para hacer uso de todas estas rebajas en la medida que la deuda exigible coactivamente es una resolución de multa. Después conversamos sobre las distintas medidas cautelares que puede trabar la administración tributaria y en la primera sesión conversábamos sobre el deudor y el responsable solidario, ¿no? Y estas medidas cautelares van y recaen sobre el patrimonio tanto del deudor como del responsable solidario. Y ayer comentábamos respecto de las medidas cautelares que se pueden generar como un embargo en forma de inscripción, un embargo en forma de información, intervención en información, intervención en administración,
¿no? Que la misma administración tributaria se constituye y requiere que ser atendido por el representante legal o un personal dependiente para requerir información sobre los activos, las existencias. También hablábamos sobre estos embargos en forma de retención y allí nos quedamos. Una de las modalidades de embargo en forma de retención no solamente es la retención que se efectúa directamente en las cuentas bancarias, sino que la Administración Tributaria ha verificado y establecido ciertas reglas para trabar medidas cautelares. Y todo el accionar de la Administración Tributaria en el curso de un procedimiento de cobranza coactiva está regulado en la Resolución de Superintendencia 216-2004, que es el reglamento de cobranza coactiva. En este artículo 16, la norma establece al ejecutor coactivo y a su auxiliar coactivo ciertas prerrogativas, ciertas facultades, y dentro de ellas le dice al ejecutor coactivo que en principio, para verificar qué tipo de medidas cautelares va a trabar, tiene que realizar las indagaciones de cuál es el patrimonio que tiene el deudor tributario, cuál sería el costo-beneficio. Recuerden de que las inscripciones, los embargos, los depósitos, en principio todos los costos que se generen son del contribuyente. Y solo si se trata de una cobranza coactiva indebida, esos costos van a ser asimilados o asumidos por la administración tributaria. Entonces, verificando los costos que va a generar cualquiera de las medidas, de las distintas medidas de cobranza coactiva que ya decíamos, hay medidas cautelares, las diversas medidas cautelares en información, en inscripción, en retención, en depósito también. Hay que evaluar, le dice el reglamento al ejecutor, cuál es el costo y si es que estos bienes en sí van a garantizar el pago de la deuda, ¿no? Y también señala de que es posible que no solamente se puedan embargar bienes, sino también derechos. Derechos del deudor, que los tenga él o que los tenga un tercero. Y aquí vamos a encontrar dentro de estos derechos, por ejemplo, el derecho del tema de los dividendos, regalías, todo concepto que el deudor tributario pueda tener, va a formar parte de la deuda que la administración tributaria puede embargar. Ahora, hay determinados embargos que no requieren que esté el deudor tributario presente. Ayer comentábamos que el embargo en forma de intervención, el de depósito con extracción, que es cuando se apersonan al domicilio del contribuyente para tomar bienes y embargarlos y retenerlos para luego rematarlos, tasarlos y rematarlos, eso sí, esa medida de embargo requiere ser concretada con un dependiente de la empresa o con el representante legal. Ahora, el ejecutor coactivo puede solicitar, perdón, también el apoyo de las autoridades policiales, pero siempre tiene que verificar el ejecutor coactivo que sus medidas cautelares sean proporcionales, ¿no? Y tiene que ajustarlas de oficio. No tiene que esperar que el contribuyente, mediante un recurso de queja, cuestione la sumatoria de todas las medidas cautelares inscritas o no inscritas o trabadas, estén de la mano con la deuda que realmente es exigible. Dentro del reglamento de cobranza coactiva, el reglamento de cobranza coactiva autoriza al ejecutor coactivo a que pueda acumular expedientes de cobranza coactiva. ¿Qué quiere decir? De que si es que el contribuyente tiene más de 20, más de 10 valores, cuya cobranza coactiva se ha iniciado en distintos momentos, en distintas oportunidades, entonces el ejecutor coactivo puede acumular todas esas resoluciones de ejecución coactiva en uno solo. Suma la totalidad de valores y puede trabar medidas cautelares en función a ese expediente acumulador. Si es que alguna de las deudas que fue acogida a este expediente acumulador fue cancelada, el ejecutor coactivo puede desacumular o retirar y ajustar la deuda en ejecución coactiva al monto que está pendiente de pago. Pero recuerden que todo pago que la administración tributaria recupere puede ir y va a ir imputado a los costos que haya incurrido. Si es que, por ejemplo, hay tasas registrales porque hay un inmueble que ha sido inscrita el embargo,
esas tasas registrales, lo que hubiera costado, si es que la administración tributaria logra recuperar algo, va a imputarse contra esos costos de la cobranza coactiva. Luego, ese importe recuperado va contra los intereses y al final recién va contra el capital, contra el monto de la deuda que efectivamente estarían reteniendo. Entonces, una modalidad que la administración tributaria ha usado durante mucho tiempo siempre ha sido el embargo en forma de retención en bancos. Pero recientemente y el año pasado hubo una ola y una gran cantidad de contribuyentes, principales contribuyentes, que fueron designados como agentes de retención o retenedores responsables por la deuda tributaria de deudores que eran sus proveedores. Entonces, este tercero retenedor, y recuerdan cuando hablábamos de la responsabilidad solidaria en el marco del artículo 18, numeral 3, que nos convertimos en responsables solidarios por la deuda tributaria de un deudor cuando la SUNAT nos notifica estos embargos en forma de retención. Y estos embargos en forma de retención, en el caso de estos grandes compradores, porque son adquirentes, los grandes compradores, no parten, a diferencia de lo que comentábamos ayer, ¿no? Hay una resolución de ejecución coactiva que tiene que ser notificada, primero los valores, luego la resolución de ejecución coactiva, y las medidas cautelares no van a ser notificadas previamente, sino que se ejecutan. Simplemente se notifica la medida cautelar y inmediatamente se ejecuta. No tiene que haber una notificación previa a la ejecución, ¿sí? No tiene que ponerse en conocimiento del deudor tributario antes. Pero sí, esta medida cautelar tiene que señalar cuál es el importe, tiene que identificar muy bien la deuda tributaria o tiene que tener claro cuál es la creencia que tiene este deudor tributario con la persona, el tercero retenedor. A diferencia de esa medida de embargo que les estoy mencionando, que usualmente, por ejemplo, es la que se aplica con los bancos, que SUNAT tiene claro cuánto tiene ese deudor tributario en el banco. Entonces la SUNAT le dice, ok, reténle hasta por el importe de tanto, ¿no? Entonces el banco, las entidades financieras, tienen la obligación de retener hasta por el importe que la administración tributaria les ha señalado. Pero esta figura de embargo en forma de retención no opera para estos embargos telemáticos que se realizan ante terceros retenedores. Estos embargos telemáticos parten primero de que se le designa a todos los grandes compradores y a las entidades del Estado para que sean terceros retenedores y cada vez que paguen, miren este flujograma que elaboró la SUNAT, cada vez que paguen, el tercero retenedor, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que ingresar al sistema de SUNAT y verificar si es que ese proveedor suyo tiene una deuda tributaria. Es decir, estoy comprándole, supongamos, computadoras a un determinado proveedor. Y este proveedor, para yo pagarle, tengo que hacer la consulta a la SUNAT. Voy a hacer la consulta si es que esta empresa, que en principio a mí la SUNAT no me ha notificado nada, no tengo ninguna notificación de que él es un deudor y que tiene una cobranza coactiva, sino que yo, tercero retenedor, que soy un comprador o entidad del Estado, para proceder al pago de este señor, le tengo que informar a la SUNAT y le tengo que decir, señores SUNAT, estoy comprándole a tal empresa esta factura por tal importe. La SUNAT va a verificar si es que este proveedor de las computadoras, en el ejemplo que les estoy planteando, tiene una deuda tributaria. Y teniendo SUNAT verificando en 2 horas y media, que ese es el plazo que supuestamente tiene la SUNAT para notificarle al tercero retenedor, le va a decir, sí, este señor que te está vendiendo me debe a mí SUNAT. En consecuencia, tienes que retenerle. Y ese dinero que le retengas le va a notificar inmediatamente una resolución coactiva y le va a decir por el importe de cuánto. Ahora, en esa comunicación yo le tengo que decir que, por ejemplo, le estoy comprando a este señor proveedor de computadoras, pero el pago va a ser un pago al crédito. También le tengo que decir a la SUNAT de que esta compra que yo le estoy realizando es una compra, pero que me está diciendo que no le pague a él, sino que hay una cesión de posición contractual. Toda esta información, el tercero retenedor le va a tener que cursar a la administración tributaria. Y la administración tributaria va a considerar ello a fin de poder determinar cuál es el importe del embargo. Ahora,
No la totalidad de las compras van a estar inmersas en, en esta información, ¿no? Por ejemplo, los gastos de caja chica no tendrían por qué pasar por aquí, porque yo quiero comprar 1 millar de hojas BOM, no voy a comunicarle a la SUNAT que le estoy comprando pues a la bodega Luchito, y el señor Luchito quiero ver si es que está en cobranza coactiva. Hay gastos que no necesariamente, como los gastos por remuneraciones, los gastos por caja chica, no son gastos que yo deba o pagos que yo deba primero consultarle a la SUNAT que tengo un proceso de verificación de exigibilidad de la deuda. Entonces, la SUNAT verifica, me notifica la resolución coactiva y me dice, reténlas de este importe. Y yo tendré que retener y enviarle a la SUNAT, todo a través de SUNAT Operaciones en Línea, el monto de lo retenido. Es decir, no le puedo pagar directamente a mi proveedor, sino que tengo que retener conforme me está ordenando la administración tributaria. Entonces, el tercero retenedor, ¿qué es lo que va a hacer? Va a registrar antes de la fecha programada para el pago, porque puede tratarse de que son pagos diferidos, y al registrar qué deudas son las que tiene, con qué proveedores, entonces la administración tributaria le va a decir, perfecto. Entonces, si es que tú tienes cheques diferidos, regístralos y te doy un plazo para que tú cumplas con entregarme ese dinero. ¿Por qué? Porque la administración tributaria pues no puede incidirse, bueno, tienes que embargarle 100.000, pero de acuerdo a lo que hemos transado con mi proveedor, yo le he quedado en pagarle en 60, en 90 días. No quiere decir que ni bien yo he recibido la factura, voy a tener que pagarle todo a la administración tributaria, sino que la administración tributaria me dice, me vas a pagar a la fecha de exigibilidad de tu factura. ¿Cuándo es que le debías pagar a tu proveedor? Y en consecuencia me tienes que entregar ese dinero según la resolución coactiva que yo te estoy notificando. ¿Sí? A diferencia de los procedimientos anteriores en las que ya hay una cuantía determinada y la SUNAT ya identificó al deudor tributario, en estos embargos telemáticos, la SUNAT simplemente le encarga al tercero retenedor su labor. No le dice con quien sea que tú transes. Lo que yo quiero es que tú verifiques si es que él me debe a mí, SUNAT. Y si es que este señor con el que tú estás transando me debe a mí, tú tienes la obligación de informarme para yo notificarte una resolución coactiva y te diga cuánto es que le tienes que retener y me tienes que entregar ese dinero. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? De que muchas veces estos principales contribuyentes que han sido designados como grandes compradores, agentes, terceros retenedores, o sea, son vistos como los patitos feos, pues porque nadie quiere transar con ellos porque saben que de emitirles una factura, el pago no va a ser inmediato, sino que el pago va a estar supeditado a que este gran comprador verifique si es que su proveedor le debe o no le debe a la administración tributaria. Y puede tratarse de que es lo que sucede, ¿no? La mayor parte de deudores tributarios que saben que tienen deuda en cobranza coactiva ceden su posición contractual. Y esa cesión de posición contractual dice, no, no me pagues a mí, págale a Juanito. Entonces, esa cesión de posición contractual, recuerden que con la ley 28194 ha tenido una modificación esta norma en el artículo 5A y me dice que cada vez que yo le pago a un tercero, tengo que comunicarle a la SUNAT para que se entienda que he bancarizado, ¿no? Lo mismo ocurre aquí. Si es que me dicen que yo no le pague a mi proveedor, sino que le pague a un tercero, además de esta obligación por la bancarización, comunicarle a la SUNAT, le tengo que comunicar también a la SUNAT que el deudor tributario, que es mi proveedor, me está diciendo que no le pague a él, sino que le pague a un tercero porque hay una cesión de posición contractual. Y esa cesión de posición contractual, esa cesión del derecho, va a notificarse a la SUNAT para que a su vez la administración tributaria pueda corroborar la veracidad de esta cesión de posición contractual. Veamos y recordemos que dentro del artículo 177, numeral 6, hay una infracción, y lo veíamos en la sesión 2, respecto de todas las infracciones vinculadas a proporcionar información falsa cuando soy un tercero retenedor, ¿no? Y una de estas es la del 177.6, que es cuando yo le digo a la SUNAT, no, hay una cesión cuando realmente no hay una cesión, ¿no? ¿Y cuál es la sanción? 0.3% de los ingresos netos.
Entonces, esta es la última modalidad, porque ya en la sesión 2 hemos visto todas las modalidades de embargo que tiene la administración tributaria, pero esta es la modalidad que se está aplicando para solo los grandes compradores. ¿Difiere totalmente de las anteriores? Sí, porque es una ejecución inmediata. Y se podría decir que esto está poniendo, esta modalidad de embargo, estaría poniendo en riesgo la producción, estaría poniendo en riesgo la actividad comercial en sí del contribuyente, porque miren, el contribuyente vende para generar ingresos y pagar sus obligaciones corrientes, pero no va a recibir el pago de su factura. Y como es una factura, pues no tenemos un mínimo inembargable. Puede tratarse de que la SUNAT ordene que la totalidad de la factura sea embargada y entregada directamente a la SUNAT. Entonces, muchos contribuyentes han recurrido a un recurso de queja para cuestionar este tipo de embargos realizados por terceros retenedores porque les quita la liquidez para poder afrontar pues sus obligaciones eh, comunes, sus obligaciones corrientes. Ante los recursos de queja interpuestos por este tipo de embargos, cuando sus compradores no le pagan, y simplemente no es que haya existido una medida cautelar, ya el Tribunal Fiscal ha señalado que esta medida de embargo es una medida de embargo válida y que se tiene que, el ejecutor coactivo lo único que tiene que observar es que sea proporcional y que el embargo se mantenga siempre y cuando esté dentro del límite de la deuda tributaria que efectivamente tiene este deudor. Pero si vemos, en verdad, si es que el contribuyente tiene otras medidas cautelares en inscripción en forma en estos bienes muebles, en bienes inmuebles, si es que ya hay este tipo de medidas, ¿ya para qué trabar y quitarle la liquidez a los contribuyentes, a los proveedores, ¿no? Lamentablemente, la postura y la interpretación del Tribunal Fiscal se mantiene. No hay una desproporcionalidad en la medida cautelar. Además, ¿qué es lo que usualmente se traba? O sea, tanto el reglamento de fiscalización como esta resolución de superintendencia no ha señalado de que hay un límite máximo o mínimo para que la SUNAT determine cuánto es lo que se va a retener, pero usualmente termina ordenando una retención de entre el 60% de la factura, ¿no? De lo que el contribuyente tiene la obligación de retener. Y esta medida cautelar se va a mantener mientras el deudor tributario no haya extinguido su deuda tributaria. Y la SUNAT será la única que va a levantar esta medida cautelar. Yo no puedo decirle a este gran comprador, pero yo ya pagué mi deuda, no me retengas, no informes que tú me debes a la SUNAT. No es posible. ¿Por qué? Porque este tercero retenedor es responsable solidario. Si es que cursa información falsa, el tercero retenedor incurre en infracciones. Entonces, el tercero retenedor lo único que tiene que hacer es tal y como le señala la SUNAT. Retener el importe que en ese momento, en las 2 horas y media, la SUNAT le tiene que notificar y decirle cuánto tiene que enviarle a la SUNAT y cuánto le tiene que pagar a este deudor tributario. No sé por qué se está haciendo en esta versión. Ok. Durante las sesiones 1 y 2 habíamos conversado un poquito ya sobre las causales de la suspensión del procedimiento de cobranza coactiva. Y estas causales de suspensión difieren mucho de las causales de conclusión. ¿Por qué? Porque la suspensión de la cobranza coactiva, en principio, solamente puede ser ordenada por un proceso constitucional, que podría ser una demanda de amparo, pero no solo la interposición de la demanda de amparo, sino que se abra un expediente cautelar en la que se ordene la suspensión de la cobranza coactiva mediante una medida cautelar. Y yo les comentaba en la sesión 2 de que los contribuyentes suelen recurrir a un proceso de amparo para cuestionar ¿qué? Las notificaciones. Recuerden que en la sesión 2 también conversamos sobre las notificaciones, la validez de las notificaciones de los valores, de la resolución de ejecución coactiva, ¿no? Y qué es lo que necesitábamos en este caso para ir a un proceso de amparo. No podíamos cuestionar más allá de la notificación, que es lo que está inmerso dentro del derecho del debido procedimiento. En algún momento sí, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre la proporcionalidad de las medidas cautelares, pero como parte del debido procedimiento de cobranza coactiva. Pero el solo hecho que yo recurra
al Tribunal Constitucional no va a implicar de que ya se suspenda la cobranza coactiva, sino que debo haber solicitado necesariamente un expediente de medida cautelar y que se me haya concedido. Entonces, ahí hay una suspensión. Miren que no es una conclusión, sino solamente una suspensión del procedimiento de cobranza